Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta hora les saludo en el amor de Cristo, esperando que todos ustedes puedan estar bien. Gracias al Señor, a nosotros Dios nos ha guardado. Gracias al Señor ha guardado a su pueblo, a su iglesia, y esperamos que así también sea el Señor con ustedes. Estamos aquí para dar inicio a este tema de estudio bíblico, según nuestro expositor bíblico, que lleva por título El triunfo del crucificado. Estamos terminando ya el libro de Isaías, estamos terminando también el capítulo 53, que como ustedes pueden haberse dado cuenta, hemos estado avanzando versículo por versículo. Es un libro muy interesante, es un capítulo muy especial también para nosotros los cristianos, porque encontramos en el Antiguo Testamento esta profecía, esta palabra que nos habla acerca del Mesías, acerca del siervo de Jehová y especialmente del sacrificio por el cual Él tuvo que pasar para rescatar nuestras almas y nuestra vida. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude para poder mirar este tema. La semana pasada estuvimos mirando la muerte propiamente tal del Señor Jesús, como un cordero fue llevado al matadero. Hoy estaremos mirando la resurrección de Jesús. Que el Señor nos bendiga, oramos delante de su presencia. Padre Celestial, gracias le damos en esta hora, usted nos permite poder estar delante de su presencia, Señor, y te rogamos, Dios mío, que tú nos bendigas, tú nos ayudes y tú nos dirijas, Señor, en este estudio. Te pido, amado Dios, tu dirección, tu gracia y la sabiduría, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para mirar espiritualmente este pasaje, Señor, y estos textos tan importantes. Te pido ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, hemos orado al Señor, como siempre digo. Para mí es muy importante poder encomendar este estudio, que sea motivo de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido también para mí. Vamos a leer entonces el tema, el triunfo del crucificado, Isaías capítulo 53, del versículo 10 hasta el versículo 12, no 13, hasta el versículo 12. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta allí tenemos la lectura bíblica y gracias al Señor por esta lección. Tenemos que decir a modo de introducción que ya hace más de 2000 años atrás Jesús tomó esa decisión de entregar su vida, de derramar su sangre, como un corderito que fue llevado al sacrificio, al matadero, donde no puso ningún tipo de resistencia. Y lo más importante, amados hermanos, amados pastores, mis pastoras, lo más importante es que Él lo hizo en lugar nuestro, Él ocupó nuestro lugar. Sabiendo que la cruz estaba por delante de Él, sabiendo que el sacrificio que Él tenía que hacer no era poca cosa, ¿no? Dice la Escritura que en el huerto Él oró y oró, Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. En esa oportunidad él oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En estas palabras, ¿no es cierto? Y en ese momento de aflicción en el huerto, nosotros nos damos cuenta cómo Él se ofreció a sí mismo en sacrificio para rendir su vida en rescate de todos nosotros. No había otra manera, no había otra forma por el cual el hombre pudiera alcanzar salvación y vida eterna. La sangre y los sacrificios de los animales
no podían quitar el pecado, solamente de alguna manera aplacaban la ira de Dios, y era necesario entonces que ahora viniera Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, para hacer este sacrificio. De tal manera, amados hermanos, que como digo, no había otra forma, no había otra manera, y esta es la razón por qué el Padre permitió que su Hijo fuera a la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces, aunque siempre se pone mucho énfasis en la muerte, siempre se pone énfasis en el sacrificio propiamente tal, en la cruz, en los clavos, en la corona de espina, en la lanza que atravesó su costado. Siempre se pone mucho énfasis. De hecho, cuando hacen películas, siempre llegan, esa es la parte central de la película, la muerte de Jesús. Sin embargo, nosotros sabemos que la resurrección, sabemos que la resurrección, si no, o sea, digamos, si no fuera por la resurrección, eh, todo lo que él hizo, aún su sacrificio en la cruz, hubiese sido en vano. Eso hay que entenderlo bien. Con esto no quiero decir que su sacrificio, su muerte y su sangre no hayan sido eficaces. Son eficaces, pero con la resurrección. Es como decir hacer la primera parte y no hacer la parte importante. Porque la resurrección es el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre nuestro enemigo y nuestro adversario. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente todas las palabras, todas las parábolas, toda la enseñanza, todos los milagros que él hizo no tendría ninguna validez. Porque ciertamente si hablamos de que alguien muere, hay mucha gente que muere por una causa, por su patria. Hay muchos héroes nacionales en todos los países que mueren por una causa. Se sacrifican por una causa, se inmolan por una causa, y en todos los países hay héroes y hay estatuas, hay lugares donde los veneran todos los años. A nosotros también nos pasa lo mismo, como acá en Valparaíso están los restos de Arturo Prat, y allí hay un monolito, hay un monumento a los héroes del combate naval de Iquique, y la gente todos los años y la Fuerza Armada le rinden honores. En todas partes la gente se inmola. Pero resucitar es totalmente distinto. Ciertamente, como digo, el apóstol Pablo dice que si no hubiésemos tenido resurrección, nuestra fe no es válida, sería vana nuestra fe. Por eso que es importante este tema que vamos a mirar ahora, y desde ese punto de vista hay que mirarlo como un gran triunfo, el triunfo del crucificado. Porque la muerte ha sido un problema para el ser humano, ha sido un problema. No lo han podido solucionar. Aún la ciencia médica, que ha avanzado enormemente en muchos de los campos científicos, en muchos de los campos médicos, pero no, lo que no puede solucionar ha sido la muerte. Y no solamente la ciencia médica, sino todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo, para ello ha sido un problema sin resolver. No tiene solución. De hecho, usted mismo ha escuchado a cuantos gentiles que dicen, no se preocupe, cuando pasa algo grave, cuando pasa algo triste en la familia, o cualquier catástrofe que suceda, bueno, la gente dice, oiga, no se preocupe, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, la gente tiene conciencia que la muerte es un problema sin resolver. Pero precisamente, amados pastores, por la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo, el cristianismo, porque el cristianismo dice que Jesús resucitó. Por lo tanto, es el único que de alguna manera da una solución a lo que es la muerte. Cuando Jesús derrotó la muerte, él salió vivo de esa tumba. Podemos decir que Jesús derrotó el problema de la muerte. Para él no hay ningún problema. Él llegó a decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es una solución, una solución. Entonces, antes de revisar lo que es la resurrección de Cristo, debemos confirmar con certeza de que Jesús efectivamente murió. Eso es importante. Tenemos que tener la seguridad de que efectivamente Jesús murió, que Él resucitó.
porque no se puede resucitar si uno no está muerto. Y como digo, realmente hay personas que, hay teoría que Jesús no murió, que Jesús se desmayó, que después él cuando volvió a tomar conocimiento, conciencia, entonces se levantó y salió de la tumba. Bueno, son historias que se cuentan, en realidad son teorías, son hipótesis, pero nosotros vamos a ver las evidencias de que Jesús realmente resucitó, como las evidencias de que Jesús la semana pasada murió en la cruz, verdaderamente Él murió en la cruz. Hoy veremos las evidencias de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos que decir que efectivamente él murió de una manera pública y muy horrible en una cruz romana. Así lo vimos en la lección pasada. Miles de personas seguían a Jesús y los dirigentes también le escuchaban, habían oído, los dirigentes judíos habían oído de Jesús que él había dicho que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Ya esa es una evidencia. Y no estamos hablando de los discípulos, sino que estamos hablando de los enemigos de Jesús. Le pidieron a Pilato una guardia. Fueron donde Pilato y le pidieron una guardia. Vamos a ir viendo alguna referencia que van confirmando. Yo sé que usted conoce la Biblia, conoce las Escrituras y sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es así, pero leámoslo porque esto da, ¿no es cierto?, cuerpo a lo que estamos diciendo. Y en Mateo 27, en el versículo 62, nosotros podemos encontrar este pasaje, esta lectura bíblica que nos da a entender lo que estoy diciendo. Mateo 27, por aquí está, desde el versículo 62 adelante, dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces allí podemos ver en este pasaje, ¿no es cierto?, ya Jesús había muerto y el temor de los judíos era que se cumpliera lo que había dicho precisamente el Señor Jesús. Lo vamos a ver en el capítulo 28, qué sucedió en esa mañana. Solamente queremos recalcar que él tenía una guardia que consistía a lo menos en 16 soldados. No eran pocos, eran altos. 4 se apostaban frente al sepulcro y los otros aprovechaban de descansar, de comer, de alimentarse, y luego se iban relevando cada 4 horas, iban tomando su puesto y así podían estar día y noche. Acuérdense que eran 3 días los que tenían que estar allí. Entonces eran hartas personas. Luego, como dice aquí, ellos aseguraron el sepulcro, es decir, sellaron la piedra poniendo la guardia. Entonces podemos ver en este pasaje y un poquito más arriba, podemos decir que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar, observe, de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
Es decir, que una piedra que pesaba a lo menos 1,5 toneladas, la hicieron rodar, porque no había el mecanismo o las grúas como para levantar 1.500 kilos, 1,5 toneladas. Entonces, la única forma es hacerla rodar. Ellos tenían como una zanja y por ahí la hacían rodar y con eso cerraban el sepulcro y además, como dice el versículo 66, sellaron la piedra, es decir, le pusieron un sello del gobernador para que si removían esa piedra, si la sacaban, la única manera era romper el sello, y esa era la piedra que cerraba el sepulcro. De hecho, María, como dijimos la semana pasada, iba pensando en esa mañana cómo iba a rodar la piedra, cómo iba a mover la piedra para poder ungir el cuerpo de Jesús, que se suponía que estaba muerto en el sepulcro. Bueno, la escritura dice que cuando María Magdalena y la otra María, al amanecer del primer día, usted lo puede leer en Mateo 28, primeros versículos, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, quienes primero fueron los que llegaron al sepulcro fue precisamente María. En otro evangelio dice que aún era de noche, cuando ellas habían venido. Pero ¿qué es lo que sucede allí? Sucede que la tumba estaba vacía, no había nadie en la tumba. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la pregunta es qué es lo que había pasado. ¿Ah? ¿Qué es lo que había realmente pasado? ¿Dónde estaban los soldados que custodiaban la tumba? ¿Por qué la piedra no estaba en el lugar? Bueno, el mismo pasaje dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ese versículo es muy interesante porque sabemos que la piedra para poder abrir el sepulcro había que rodarla. Se necesitaban a lo menos quizás 15 o 20 hombres para poder hacer ese esfuerzo titánico para mover una piedra de tanto peso. Sin embargo, aquí dice que un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra, es decir, la piedra estaba en otro lugar. En otro lugar, no podría decirle a cuántos metros estaba del sepulcro. Lo cierto es que él tomó la piedra, la removió a otro lugar y se sentó sobre ella. Y luego dice cuál era el aspecto el aspecto de este ángel. Aquí vemos una de las primeras eh, evidencias. Lo primero que vemos acá, que las mujeres, ¿no es cierto?, de miedo, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El ángel respondiendo le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, una importante evidencia es, obviamente, son los testigos. Cuando algo sucede, los testigos son los más importantes. Y el tiempo que sucede desde que sucede el hecho hasta que el testigo que tenemos, pueden ser un testigo de días, de meses, de años inclusive, pero aquí vemos que estas mujeres llegaron casi inmediatamente cuando había sucedido este hecho. Entonces, eso es muy importante. Como digo, los soldados, ¿qué hicieron? Dieron aviso a los principales. A los principales. Si uno va al capítulo 28, en el versículo 11, dice que mientras ellas iban, ¿por qué? Porque el ángel le dio instrucciones ¿ah? Acerca de lo que había sucedido. El versículo 7 le dijo, id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotras Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las mujeres tuvieron instrucciones, los ángeles, ¿qué instrucciones? De que tenían que ir a Galilea y allí el Señor se iba a encontrar con ellos. Mientras ellas iban, dice que los guardias, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué dicho? Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. ¿Quién lo dijeron? De alguna manera los soldados, porque ellos fueron sobornados por los dirigentes religiosos. Es tremendamente difícil poder creer esa versión. Una, por cosas tan simples como si ellos se quedaron dormidos, ¿cómo vieron que los discípulos sacaron el cuerpo? Entonces, las evidencias de eso, bueno, es lo que, como dice aquí, es lo que se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, hay hartas evidencias en cuanto a la resurrección de Jesús. La piedra no estaba allí, el sello tampoco estaba allí, había sido roto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como vemos en estos versículos que hemos leído, en estos versículos nosotros nos damos cuenta que realmente no hay mucha evidencia para decir que realmente Jesús había resucitado. Como digo, cuando llegaron los primeros discípulos que recibieron la noticia fueron Pedro y Juan. Ellos llegaron corriendo al sepulcro, se asomaron al sepulcro, un sepulcro que tenía una abertura que, como eran las tumbas de ese tiempo, no debía de haber medido más de 1,30 m, bastante bajo, ¿no? Por eso que uno de los evangelistas dice que tuvieron que agacharse para mirar, para entrar y para ver. ¿Ah? Entonces nosotros vemos en todo esto evidencia porque los discípulos recibieron, las mujeres fueron las que primero llevaron el mensaje. Eso es tan importante para los días de hoy y debe enorgullecer a las mujeres, a las hermanas, porque la mujer siempre, como que siempre que la lleva primero, ¿no? Siempre es la que es más osada. No es el sexo débil. Ella siempre, en el caso, uno puede mirar las iglesias se componen como por un 60, un 65 o casi un 70% de mujeres. Entonces, cuando los ángeles le hablaron a las mujeres y le dijeron las cosas de lo que había que lo que había que hacer, primero que no está aquí y luego yo vayan a decirle a mis discípulos que yo he resucitado y los veré en Galilea, entonces fueron las mujeres que realmente tuvieron esta experiencia y luego ya vamos a ver en el Evangelio de Juan la experiencia de Pedro y Juan, que también llegan hasta el sepulcro, ¿ya? Entonces, esta evidencia es sumamente importante, porque lo que ve Juan, lo que ve Pedro, lo que ve Pedro es muy importante. Podemos ver en el Evangelio, ahora nos vamos a trasladar a Juan capítulo 20. Usted puede revisar Juan capítulo 20 acá. Lo vamos a leer lo que sucede en esa, dice. Comienza de la misma manera. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién era? Juan, porque Juan era más joven y Pedro un poco de más edad, ¿no? Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan llegó a la puerta del sepulcro, bajó a mirar, miró hacia adentro, vio los lienzos que estaban ahí, como dice acá, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos también puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Mire, es interesante este detalle porque lo que nosotros entendemos por la escritura es que donde habían puesto el cuerpo de Jesús, estaban solamente los lienzos con la forma humana de una persona obviamente extendida, ¿ya? Todos esos lienzos como los que usan para embalsamar, ¿no? Entonces estaban allí puestos eh, y estaban de la misma manera como habían quedado. Es decir, el cuerpo del Señor Jesús, de pronto, el cuerpo físico, el cuerpo material, de pronto se transfiguró en un cuerpo incorruptible de gloria, en un cuerpo espiritual. ¿Me entiende? Un cuerpo de características muy especiales, es decir, se podía tocar, se podía palpar, pero también podía tener la capacidad de traspasar las paredes, las ventanas, las puertas, las cosas materiales. Es decir, el cuerpo traspasó los lienzos, se levantó, como quien diría un espíritu, ¿ya? Pero él tenía forma, tenía cuerpo. Y lo que llama la atención, que seguramente fue lo que sucedió, a mi humilde entendimiento, es que él se levanta, se pone erguido, se para dentro de la tumba y él se saca, como dice aquí, dice, el sudario que estaba sobre su cabeza y lo pone en un lugar aparte. No lo pone con los lienzos. O sea, él se desplazó de donde estaba, ¿no es cierto?, muerto, tendido, si usted quiere mirarlo así, se desplazó a otro lugar dentro del sepulcro y lo dejó en otro lugar. Eso es lo que dice, porque dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Si yo le explicara que él está con su sudario y está con los lienzos envueltos, ya como su amigo, ¿no es cierto? Lázaro, que él le dijo, suértenlo, porque él venía con todos los lienzos puestos, entonces él no podía caminar. Y si usted revisa ese pasaje, entonces dice, desatadle, suéltenlo, porque él venía con todos los lienzos. En el caso de Jesús, él traspasa los lienzos y después se desplaza a otro lugar y se saca el sudario y lo deja en un lugar aparte. Pero ¿por qué ese detalle? Porque él podría haberse levantado completamente y haber quedado el sudario en el lugar de la cabeza. Era lo más lógico, pero ¿por qué lo deja en otro lado? Porque eso indica que él se levantó, se movió, se trasladó a otro lugar y lo dejó allí. Usted me dirá, este es un detalle. Eso fue lo que sucedió en esa madrugada, en ese primer día de la semana. Es interesante, ¿no? Dice la escritura, ¿sabe? Lo que le llamó a los discípulos la atención son los lienzos. El cuerpo no estaba, pero le llamó la atención que estaban los lienzos. Los lienzos es una evidencia de que ahí había un cuerpo, que había un cuerpo. Si lo hubiesen robado, se lo roban con lienzo y todo. Sin embargo, dice aquí, y el sudario estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces, qué interesante. Esta última parte de esta lectura nos muestran que los discípulos tenían dificultades para creer. Ya teníamos un Tomás, ya aquí vemos Juan, bueno, aquí el mismo libro de Juan y el autor dice que Juan vio y creyó, pero en ello había mucha duda en realidad también. Nosotros vemos que estaba Tomás, que cuando Jesús se le aparece entre ellos, Tomás no vino ese día, yo digo, no vino al culto, no vino a la reunión. Entonces Tomás no estaba y después cuando le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor, entonces Tomás dijo, no, si yo no viere, si no lo viere, si no metiere mi dedo, mi mano, si no viere su llaga, no voy a creer. Bueno, la escritura dice que pasados 8 días,
dice el versículo 26 del capítulo 20, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces nosotros tenemos toda esta evidencia, cómo el Señor se le aparece a los discípulos por segunda vez y se le aparece allí completamente vivo. No era un espíritu, sino que estaba vivo y había resucitado. Pasaron todo eso. Hay muchas otras más evidencias. Mire, porque lo importante son los testigos. Cuando sucede un hecho y hay algo, lo importante son los testigos. Los testigos son los que van y dan testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron. Si uno va a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 en adelante, yo le voy a leer acá, este pasaje es muy interesante. Primera de Corintios 15, versículo 5 en adelante. Dice en el 4, perdón, sí, voy a leer un poquito antes. Dice, porque primeramente dice, os he enseñado, está diciendo el apóstol Pablo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de entre los apóstoles y no soy digno que me llamen apóstol. Qué interesante este versículo. Este versículo está diciendo que hubieron muchas apariciones de Jesús resucitado y hay muchos testigos. Alguien dijo que si todos estos testigos, ya ve usted que por ahí se apareció a 500, tuvieran que dar un testimonio de 4 o 5 minutos, tardarían 50 o 80 horas en dar todo su testimonio. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia acerca de la resurrección de Jesús. Eso es lo que estoy tratando de ver a través de la Escritura, que Jesús resucitó, porque eso es lo que nos narran los evangelios. Entonces, concluyendo, hermosa lección, hermosa historia, pero ¿y qué? ¿Qué sacamos nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? ¿Cuál es la parte importante para nosotros hoy en día? ¿Qué significa esto para mí? Entonces, voy a leerle un poquito el expositor y poner énfasis en el último párrafo, porque no lo leí, tenía que haberlo leído, pero no lo leí. Dice que la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental para nosotros los cristianos. Sin resurrección, nuestra fe sería vana, ya lo dijimos, lo dijo el apóstol Pablo. Los antecedentes sobre este hecho histórico que hemos estado revisando son contundentes, son contundentes. A lo largo de la historia, muchos han tratado de probar que la resurrección de Cristo es un mito, pero no han podido. Es tanta la evidencia a favor de la resurrección que incluso muchos de ellos han terminado cayendo a los pies del resucitado. Los testimonios de los discípulos son parte fundamental en la comprobación. Ya lo vimos, ¿no? Lo que sucedió luego de la muerte de Jesús y sus apariciones. Ninguno de ellos tuvo reparo alguno en morir defendiendo la verdad de la resurrección. Eso es verdad. Ellos podían ir a la arena del circo sabiendo que iban a ser muertos trágicamente por las bestias, pero sabía que se iban a encontrar con Jesús, que los estaba esperando en una vida mejor.
Cuando fueron obligados a callar, ellos expresaron: no podemos callar lo que hemos visto y oído, por tanto, tenemos plena certeza que Jesús resucitó. Esto lo separa completamente de tantos otros buenos hombres y profetas, porque muchos profetas también murieron, pero no resucitaron. De hecho, Isaías, se dice que Isaías murió aserrado, lo cortaron por la mitad. Eso lo dice la tradición, no lo dice la Biblia, ¿ya? El único que venció a la muerte es Cristo. Lo maravilloso es que prometió que también nosotros, sus seguidores, resucitaremos con Él en gloria. Y eso es lo importante del triunfo del crucificado, y que vamos a revisar más adelante en los minutos que nos quedan, ¿no? Lo importante, amados hermanos, mis pastores, es porque Él resucitó por el poder de Dios, tampoco Él va a dejar en el sepulcro a los que han muerto en Él. Esa es la plena confianza. No debemos de desesperarnos como los que no tienen esperanza, dice Tesalonicense, porque asimismo que Dios traerá con Jesús a los que han muerto en Él, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, con el mismo poder con el que Cristo fue levantado de la tumba al tercer día. Todos aquellos nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor, con ese mismo poder de resurrección, ellos también un día resucitarán y los vamos a volver a encontrar. Qué hermoso. Esa es la importancia del triunfo del crucificado. Esa es la importancia del Mesías resucitado, como dice la primera parte de esta lección. Y además, porque Él resucitó, porque Él de la muerte ha dado vida, la muerte no es un problema para nosotros. La muerte no debe ser un problema para usted, amado siervo de Dios. No es un problema, no es lo final. Para muchos, como dije, lo final es la muerte. Para ellos, con la muerte se termina todo. No, con la muerte del creyente comienza todo. Porque ¿qué es lo que es vivir 80, 90 o 100 años en esta vida? La vida verdadera es la eternidad junto al Señor. Entonces es muy importante, porque finalmente tenemos que saber que todos mueren al final. Todos mueren. Juan 11, vamos a leer esta referencia, Juan 11, 25, que tenemos ahí una de las referencias más importantes. Vamos a ver Juan 11, versículo 25, dice, y 26. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice, voy a leer del 24 o un poco más, ¿no? Porque esta es una conversación muy interesante, ¿no? Dice, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mire, María, llena de fe, le dice: Señor, todo lo que tú le pidas al Padre, Dios lo va a hacer. Pero ¿estaba pensando en la resurrección de su hermano? No sé, quizás tengo dudas al respecto. Porque cuando el Señor le dice: tu hermano resucitará, sin embargo ella le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, pero en el día postrero, Señor. Yo sé que va a resucitar. Esa era la enseñanza, esa era la doctrina. Pero Jesús, ¿qué es lo que le dice? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto ahora, por decir, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ahí le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces allí vemos que todos ustedes conocen la historia, ¿no? Lo que sucedió finalmente con su amigo Lázaro, que ya comentamos, ¿no? Entonces, cuando el cristiano muere, finalmente es una transición. La muerte es una transición a una vida mejor. La muerte no es el final. Con la muerte no podemos decir, como dicen algunos, que se quitan la vida porque están agobiados, porque quieren terminar su existencia.
Verdaderamente la muerte es un paso a la eternidad. De hecho, cuando uno lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y llegamos al valle de la sombra y de la muerte, a veces yo pensaba que cuando uno usa, y generalmente en los cementerios se usa mucho este pasaje, y resulta que lo que uno piensa a primera vista es que, claro, uno va a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, que hay muerte, pero Dios me va a librar. La muerte me acecha por todos lados y puedo estar en el lecho del dolor, moribundo, y de allí Dios me va a sacar. No, la muerte es un valle. Un valle es un lugar geográfico que tiene una entrada y tiene una salida. Es decir, uno puede entrar por el valle de la sombra y de la muerte para entrar y salir al otro lado a la eternidad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces es interesante saber que cuando el cristiano muere no es el final, es una transición a una vida mejor, y hoy sabemos dónde están los que ya han partido. Entonces, Dios nos bendiga en esta hora. El Mesías satisfecho es un título raro. Así lo digo, con todo el respeto a quienes preparan estos expositores bíblicos, que por misericordia a mí me ha tocado también trabajar en ello, pero a mis consiervos, ¿no es cierto?, también les toca desarrollar. Pero debemos sacar provecho a este título que parece ser un poco raro, pero no es tan raro en realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Isaías 53, y me voy a adelantar en eso, entonces, si nos vamos a Isaías 53, donde tenemos la lectura bíblica, con solo citar este texto que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿De dónde salió este título? De aquí, de este pasaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él va a ver la aflicción, el fruto de su sacrificio, de su escarnio, de los azotes, de su muerte, del derramamiento de su sangre. Él sabe que a través de esa sangre muchos, miles, millones de personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación son salvos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice el Mesías satisfecho. El solo hecho de pensar en que Cristo se deleita en nuestra salvación es suficiente para llenarnos de gozo y de eterno agradecimiento por su gracia inmerecida. Cristo mira hacia la eternidad. Eso es verdad. Cristo murió en la cruz mirando hacia la eternidad. Hoy en día, Jesucristo, Él salva hacia adelante y salva hacia atrás, porque solamente por Jesús los hombres son salvos. Usted diría, usted piensa, pastor, pero ¿y los que hacían sacrificios? Sí, los sacrificios no salvan. Los sacrificios aplacan la ira de Dios. Los sacrificios apuntan a Cristo, pero luego vino Cristo, ¿no es cierto? Y ya es entrar en otro tema, es como Cristo, ¿qué hizo en esos 3 días? Algunos dicen, bueno, descendió a los lugares más bajos, y es como que él aparece desde Adán hacia adelante. Aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Redentor. Ahí va a estar Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi carne se deshiciere, o sea, se muere y se hace polvo, con mis ojos he de ver al Señor. Entonces ahí le va a decir a Job, Job, aquí estoy yo, aquí está el Redentor. Entonces, por eso que este expositor dice de esta manera, ¿no? Dice, Cristo mira hacia la eternidad y ve a esos millares y millares de redimidos que lavaron su ropa en la sangre del Cordero y se sientan satisfechos de su plan salvífico. Todo el sufrimiento y la humillación experimentadas quedan atrás y dan paso al contentamiento de su alma. En el capítulo 53 de Isaías hemos visto en detalle lo que Jesús padeció y sufrió por nosotros, y es maravilloso terminar con una certeza. Dios ya vio el futuro, el resultado de su obra, y es de triunfo, de triunfo. Él vino para salvar, rescatar lo que se había perdido. Y eso Él lo cumplió cabalmente, y eso es motivo de que en la eternidad o en el Apocalipsis toda la gloria, toda la honra del universo, de los 24 ancianos,
de todos los que están congregados allí, de pueblo, tribu y lengua, le rinden honor, porque tú nos rescataste, dice Apocalipsis, y con tu sangre nos has redimido para hacernos sacerdotes y reyes. Entonces, esa es la importancia hoy en día del triunfo del crucificado, y es por eso que el Mesías tiene esa satisfacción de que su sacrificio no fue en vano. Se mostró como una gran derrota. La tierra tembló, se oscureció desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde cuando Jesús murió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces parece que hubiese sido una gran derrota o un gran triunfo de Satanás, pero no fue así. No fue así. Con el correr de los años, el Evangelio ha sido llevado a tantas naciones, a tanto pueblo, a tantas almas miserables como nosotros, que el Señor nos recogió cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente, si el Mesías se goza de ver el resultado de su muerte y resurrección, porque lo ve en su omnisciencia. Él todo lo sabe, todo lo conoce del futuro. Nosotros hoy en día, la iglesia cristiana, que comenzamos con los discípulos, les costó creer, ya dije, les costó creer. Jesús lo ve en el futuro, pero a la iglesia les costó creer, y ya lo vimos, ¿no es cierto? Hice mención que los mismos enemigos del Señor Jesús tenían dudas, ¿no? Ellos decían, este hombre dijo que iba a resucitar, vamos donde Pilato, resguardemos la tumba, mire, todo eso Dios lo preparó para que hubieran todas estas evidencias, ¿no? Hoy en día los soldados son testigos, y toda la gente que está ahí son testigos de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque el cimiento de nuestra fe no es la vida maravillosa que el Señor vivió. No, el cimiento de nuestra fe, amados pastores, es precisamente la resurrección de Cristo. Allí están los cimientos nuestros, los cimientos de nuestra fe. Porque como decía, todos mueren, al final todos vamos a morir. Entonces, eso es importante para que nosotros podamos tener en claro. Para Isaías, la muerte del siervo no era un impedimento para que él tenga simiente o linaje. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos nacido a la vida de Dios. ¿Y por qué hemos nacido a la vida de Dios? Porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y se operó en nosotros un cambio maravilloso y nacimos a la vida de Dios. Somos hijos de Dios, somos del linaje de Dios. ¿Y eso por qué? Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el texto? Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así fue realmente. El linaje de los salvados son miles y miles de millones de personas a lo largo de toda nuestra vida. Vivirá por largos días, Él es un redentor eterno. El sacerdocio que Él ejerció, porque Él es un sacerdocio, no del tipo arónico. Los sacerdotes del tipo arónico, ellos heredaban el sacerdocio de su padre, de su antepasado, luego ejercían y luego morían y luego había que reemplazarlo. Siempre había que reemplazarlo uno tras otro, de generación en generación. Cristo, el sumo sacerdote divino, vino una sola vez. Como Él es eterno, su sacrificio es eterno. Una sola vez para siempre. No necesitó hacer más sacrificio, solamente uno. Por eso, como dice acá, dice Jehová, eh, dice, mi siervo justo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El versículo 10 dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vivirá por largos días. Está hablando de la vida eterna. La vida eterna. Porque Jesús es un Salvador eterno. Entonces, qué importante es ver cuál es el cimiento para nosotros, cómo lo ve Isaías, ¿ah?
cómo ve el fruto de su aflicción. Es como el grano de trigo que cae en tierra, lo explica el apóstol Pablo. Cuando el grano de trigo, que es uno solo, cae en la tierra, una vez que está en la tierra, germina, crece, da una planta y da mucho fruto. Así fue exactamente. Jesús fue a la tierra, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vemos cómo se cumple lo que dice y habla Isaías. El Señor Dios hará que el ministerio de Cristo, el ministerio del Señor Jesús, rinda mucho fruto. Nosotros, usted y yo, somos parte de ese fruto, para que no se piense, para que no se crea de que Él expuso infructuosamente y se expuso a esos terribles sacrificios, a ese terrible sufrimiento, de ninguna manera. Por eso Jehová quiso quebrantarlo, porque Dios sabía que a través de eso, de ese sufrimiento, de ese cordero que está cargando el pecado de todos nosotros, nosotros íbamos a ser salvos. De allí la importancia, Padre, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Esta es la copa. La copa que él tuvo que beber fue una copa de sufrimiento, de sufrimiento. Isaías declara en estos versículos que después de haber sufrido y de haber muerto, él iba a dar una salvación completa de los hombres y quedará, como dice el tema, satisfecho. Se deleitará en nuestra salvación, se deleitará en nuestra salvación. Cuando aceptamos nosotros los beneficios de la fe, somos considerados justos ante Dios. Por eso que aquí dice acerca mi siervo justo a muchos, mi siervo justo a muchos y justificará mi siervo justo a muchos. Si lo cambiamos diríamos, el justo murió por los injustos y los injustos ahora son justificados. Ahora nosotros somos justos. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve como pecadores, porque nosotros, por nuestra fe, recibimos la justificación, o sea, la justicia de Dios. Nos mira como persona justa. Por eso es importante lo que el Señor nos muestra en estos versículos. Llevará las iniquidades de ellos. Mire, el verso 12 es un verso muy importante. Con esto terminamos Isaías 53. Dice, nuevamente Isaías declara el resultado de la muerte de Cristo, la victoria que obtuvo con su muerte y resurrección, y ahora estamos reconciliados con el Padre. ¿Qué dice? Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es decir, este gran general ganó una gran victoria, tuvo un gran triunfo. Estamos hablando del triunfo del crucificado. Como un gran general que vuelve de la batalla, que vuelve de la guerra, cargado de dones y talento y de despojo, porque usted tiene que entender que en ese tiempo los que iban a la guerra y eran los vencedores, los recibían con todo tipo de festejos y de alegría, porque además ellos venían cargados del fruto de haber ganado la guerra. Le llamamos los despojos, ¿ya? Pero, como dice aquí, por tanto yo le daré parte con lo grande y con lo fuerte repartirá despojos. Eso es lo que quiere decir. Esa es una señal, mirado como desde el tiempo antiguo, como el despojo o lo que ganaron en la guerra, como en el caso de Abraham. Usted se acuerda que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y tuvo una gran victoria, y allí los reyes de Sodoma y Gomorra le dijeron, bueno, Abraham, esa es tu ganancia. Y él dijo, no, no, no. Yo ni la correa de un calzado tomaré, solamente que tomen los que me acompañaron, para que ustedes no digan, yo fui el que enriquecí a Abraham. Entonces, así se acostumbraban a quedarse con todo. Los despojos eran cantidades de animales y de metales preciosos, de oro, de plata. Eso era como el pago, ¿no? De haber ganado la guerra. Entonces, así también Cristo, como un ilustre general,
triunfó sobre su enemigo, repartió el botín, el despojo con nosotros, el fruto de su victoria, nos llega a nosotros la salvación. Nosotros somos salvos porque Él venció en la cruz del Calvario. Cristo sometió, venció la muerte al mundo y al diablo, como lo dice Efesios capítulo 4, 8, que voy a leer. Y nos quedan solamente algunos minutos en lo que lo hemos propuesto hacer este estudio. Condensar, sintetizar en una horita toda la lección que tenemos para este fin de semana. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 8? Dice así, leo inmediatamente, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya? Entonces podemos ver que habiendo él llevado el pecado, habiendo él cargado el pecado de muchos y orado por los transgresores, dice Isaías 53, que se me pierde aquí, ¿no? Porque en la última parte del verso 2 dice que derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y observe la última frase, y orado por los transgresores. ¿Por qué? Porque él es un sacerdote, porque él es un intermediario, porque él es nuestro abogado. El abogado intercede, ¿no es cierto?, por nosotros. ¿Ah? Y orado por los transgresores. Por eso él está intercediendo como según la ley sacerdotal. Éxodo 30, versículo 10, rápidamente voy a leer acá. Éxodo 30 era la labor que hacía el sacerdote. 30, versículo 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Lo hacía por todas las generaciones. Si uno lo compara con el capítulo que habla mucho acerca de esto, de Hebreo, ¿no? Buscamos Hebreo capítulo 9, versículo 7, está hablando exactamente lo mismo de Jesús. 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, igual que Éxodo, ¿no? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año, el sumo sacerdote entonces ofrecía la sangre, ¿ah? Como dice aquí, en este texto, entraba al lugar santísimo, en el versículo 7. Por los pecados de ignorancia, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, amados hermanos, amados pastores, qué importante es lo que el Señor nos muestra en esta lección. La ganancia que tenemos nosotros, el triunfo, la ganancia que tuvo Jesús al dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús desempeña ese cargo de abogado. Lo vemos en la última frase de Isaías 53, versículo 12, donde Él es intermediario por todo, para todos aquellos que abrazan el sacrificio de Cristo. Entonces, amados hermanos, amados pastores, mis pastoras, a todos mis hermanos, algunos no ubico, hasta allá, bueno, hasta en la Argentina, un saludo a la hermana Daza, que siempre está también atenta a nuestros estudios. Yo espero honestamente que sea motivo de mucha bendición este estudio. No lo hago para ser visto, lo hago solamente para dar de gracia lo que Dios me da. Siento esa responsabilidad de hacer un estudio simple, un estudio sencillo en realidad, pero estoy cierto y seguro que les ayudará a muchos poder pararse delante de su clase, hablar de estas cosas benditas y que todos los alumnos seamos edificados. Yo también el domingo me siento y escuchar a los profesores de la escuela dominical. Una vez yo habiendo hecho el estudio, ellos también tienen esta responsabilidad de entregar
este estudio. Así que el Señor nos bendiga, amados pastores, amados siervos, mis pastoras. Nos queda para la próxima semana, en muchas partes no hay escuela dominical porque hay elecciones. Yo voy a hacer un estudio de todas maneras igual acerca del tema el eterno amor de Dios. La primera parte, un llamado a los sedientos, y la segunda parte, una invitación a ser perdonados, para así no dejar inconcluso este tema, este libro tan importante del libro de Isaías, y nos preparamos para entrar a Jeremías, que es un tema totalmente distinto, más histórico también. Así que Dios les bendiga, para Él toda la honra, la gloria y la alabanza, y que tengan un hermoso fin de semana bendecido junto a su familia y a cada una de vuestras congregaciones. Que Dios les bendiga grandemente.